Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, feliz y bendecido presente, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estamos un poquito más recuperada, la verdad que la lectura anterior me sentía fatal y bueno, ahora me siento un poco mejor. He desayunado, así que estoy ahí con un poquito más de energía y fuerzas. Eh, Voy a compartirles hoy la última parte ya de este maravilloso libro del doctor David Hawkins, El ojo del yo, un libro profundo para leer, releer, estudiar, repasar, integrar, aplicar. Bueno, todo eso junto y más. Vamos a la última parte de este libro, que es unas hojas acerca del autor. Voy a ver si lo puedo leer todo de corrido en esta entrega, porque son varias hojitas. Así que bueno, vamos a ver si todo se confabula para que así pueda hacer y comparta ya, digamos, el final de este libro en un solo encuentro. Acerca del autor es el título y dice resumen biográfico. El Dr. Hawkins practica la psiquiatría desde 1952 y es miembro vitalicio de la American Psychiatric Association y otras muchas organizaciones profesionales. Entre sus apariciones televisivas en los Estados Unidos destacan los programas de McNeil, Leger New Horse, de Barbara Walter Shaw, de The Day Show, documentales de ciencia y otros muchos. Perdón por mi inglés, pero bueno, es lo que hay. Ya saben. Es autor de numerosas publicaciones, libros, videos y series de conferencias sobre temas científicos y espirituales. Con el premio Nobel Linus Pauling, escribió un libro que constituyó un hito. Orthomolecular Psychiatry. De sus diversos antecedentes como investigador y maestro, dan cuenta las relaciones biográficas. Bueno, siguen con los nombres en inglés. Me quieren hacer dejar ir el que pronuncio muy mal el inglés, que no me gusta. How in America, How in the World. Durante algunos años fue asesor de las 16 episcopaliana y católica de diversas órdenes monásticas y de un monasterio zen. El Dr. Hawkins ha ofrecido multitud de conferencias con apariciones en la abadía de Westminster y las universidades de Argentina, Notre Dame, Michigan, Fordham y Harvard. Pronunció la conferencia anual Landerberg en la Escuela Médica de la Universidad de California en San Francisco. También es asesor de gobiernos extranjeros sobre diplomacia internacional y ha jugado un papel fundamental en la resolución de antiguos conflictos que constituían importantes amenazas para la paz mundial. En reconocimiento a su contribución a la humanidad, el Dr. Hawkins fue nombrado Caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que fue fundada en el año 1077. La ceremonia fue oficiada por el príncipe Valdemar de Dinamarca en el Seminario Teológico de San Anselmo en el año 1995. Las investigaciones del Dr. Hawkins sobre la naturaleza de la conciencia llevaron a la publicación de su disertación doctoral, Quantitative and Qualitative, Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness. Bueno. Esta fue la base científica sobre la que escribió Poder frente a la fuerza, que ha acabado convirtiéndose en texto universitario. Okay. Voy a cambiar los anteojos porque ya me parecía. Ahí está. Este libro se ha traducido a diversos idiomas y ha estado entre los 10 libros más vendidos de la lista de bestsellers en varios países,
siendo elogiado por muchos líderes mundiales y premios Nobel, incluida la Madre Teresa. En 1999 el Dr. Hawking fue invitado por el Dr. Jin Hee Mon, anteriormente ayudante del Dalai Lama, para una serie de conferencias y encuentros con funcionarios del gobierno y grupos espirituales de Corea, entre los que se encontraba el Advanced Yoga Research Center de Seúl. Los resultados de la visita fueron muy positivos, como quedó de manifiesto en los artículos de los periódicos. Se le invitó a volver a Seúl en septiembre del 2000, cuando tuvo el honor de ser nombrado Tae Run Sun Kat Tosa, traducido como Gran Alma, destacadísimo maestro erudito del camino de la iluminación. El hermoso documento, realizado en caligrafía coreana, lo preparó y lo presentó el Gen Han Kung-suk el 25 de septiembre de 2000 en Seúl. Los periódicos dieron cuenta, con cierto detalle, de la conferencia del Dr. Hawking, que habló de los niveles de la conciencia y de la importancia de la investigación en dinámica no lineal para el futuro de la humanidad. Aunque estuvo lloviendo ininterrumpidamente sobre Seúl durante las semanas previas a la conferencia, al término de esta, el sol salió de repente con un resplandeciente color dorado y apareció un arco iris en el cielo como para confirmar la predicción de un esperanzador futuro para la humanidad. Nota autobiográfica. Si bien las verdades expuestas en este libro estaban científicamente fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades con anterioridad a todo ello se experimentaron personalmente. Toda una vida de intensos estados de conciencia que comenzaron a edad temprana inspiró y dio dirección al proceso de realización subjetiva que finalmente tomó la forma de este libro. A los 3 años de edad tuvo lugar una repentina conciencia plena de la existencia, una comprensión no verbal pero completa del significado del yo soy, seguido inmediatamente por la temible toma de conciencia de que el yo, en minúscula, podría no haber venido a la existencia. Esto fue un despertar instantáneo, desde el olvido hasta una conciencia consciente, y en ese momento nació el yo personal, entrando la dualidad es y no es en mi conciencia subjetiva. A lo largo de toda la infancia y primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la pregunta de la realidad del yo, en minúscula, no dejaron de ser una preocupación. El yo personal se deslizaba a veces en un yo impersonal más grande, y el miedo inicial a la no existencia, el miedo fundamental a la nada, volvía a aparecer. En 1939, cuando era repartidor de periódicos, con un recorrido de 30 kilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin, en una oscura noche de invierno, me sorprendió una embestida de nieve de 20 grados bajo cero a mucha distancia de casa. La bicicleta tropezó con el hielo y el viento, endiablado, arrancó los periódicos de la cesta del manillar, arrastrándolos por el campo nevado cubierto de hielo. Cayeron lágrimas de frustración y de cansancio, mientras las ropas se quedaban congeladas y rígidas. Para ponerme a resguardo del viento hice un agujero en el hielo en una gran masa de nieve y me metí a rastras en él. Los temblores no tardaron en cesar y en dar paso a una sensación deliciosamente cálida, para luego entrar en un estado de paz indescriptible, que vino acompañado de un baño de luz y una presencia de infinito amor sin principio ni final, que no se diferenciaba de mi propia esencia. El cuerpo físico y todo lo que me rodeaba se desvaneció a medida que mi conciencia se fundía con este estado de omnipresente e iluminado. La mente quedó en silencio, todo pensamiento cesó. Una presencia infinita era todo lo que había o podía haber, más allá de cualquier tipo o descripción. Después de ese estado de intemporalidad, llegó de pronto la conciencia de alguien que me sacudía la rodilla y luego apareció el ansioso rostro de mi padre. Sentía una gran reluctancia al volver al cuerpo y a todo lo que suponía.
pero el amor y la angustia de mi padre hicieron que el espíritu nutriera y reactivara el cuerpo. Había una gran compasión por el miedo de él a la muerte, aunque al mismo tiempo el concepto de muerte parecía absurdo. No se habló con nadie de esta experiencia subjetiva, dado que no había disponible contexto alguno a partir del cual describirla. No era habitual oír hablar de experiencias espirituales, salvo las que se contaban de las vidas de los santos. Pero, después de esta experiencia, la realidad aceptada del mundo empezó a antojarse tan solo provisional. Las enseñanzas religiosas tradicionales habían perdido el sentido y paradójicamente me hice agnóstico. Comparado con la luz de la divinidad que había iluminado toda existencia, el Dios de la religión tradicional brillaba con una luz mortecina y así la espiritualidad sustituyó a la religión. Durante la Segunda Guerra Mundial, las peligrosas tareas a bordo de una dragaminas solían llevarnos a las proximidades de la muerte, pero no había ningún miedo ante ella. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después de la guerra, fascinado con las complejidades de la mente y queriendo estudiar psiquiatría, llevé a cabo mis estudios en la Facultad de Medicina. Mi psicoanalista e instructor, un profesor de la Universidad de Columbia, también era agnóstico. Los dos teníamos una visión muy sombría de la religión. El análisis fue muy bien, al igual que mi carrera, y todo terminó satisfactoriamente. Sin embargo, mi vida profesional no fue tan tranquila. Caí enfermo de una dolencia progresiva y fatal que parecía no responder a los tratamientos habituales. A los 38 años de edad estuve en intremis y supe que estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de angustia y desesperación extremas, y cuando se aproximaba el último momento, un pensamiento fulguró en mi mente. ¿Y qué pasaría si existiera Dios? De modo que me puse a orar. Si existe un Dios, le pido que me ayude ahora. Me rendí ante cualquier Dios que pudiera haber y me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una transformación tan enorme que me quedé mudo de asombro. La persona que yo había sido ya no existía. Ya no había un yo o un ego personal, solo una presencia infinita de un poder tan ilimitado que no había más nada que eso. Esa presencia había sustituido a lo que había sido yo, y el cuerpo y sus acciones estaban controladas ahora solo por la voluntad infinita de la presencia. El mundo estaba iluminado con la claridad de una unidad infinita que se expresaba en todas las cosas reveladas en su belleza y perfección infinitas. Esta serenidad persistió con el transcurso de los años. No había voluntad personal. El cuerpo físico seguía llevando a cabo sus asuntos bajo la dirección de la infinitamente poderosa, pero exquisitamente suave, voluntad de la presencia. En ese estado no había necesidad alguna de pensar en nada. Toda verdad era evidente en sí misma, y ya no era necesaria ninguna conceptualización, ni siquiera era posible. Al mismo tiempo, el sistema nervioso parecía estar sometido a prueba, como si estuviera llevando muchas energías de la que permitiría el diseño de sus circuitos. No era posible funcionar de forma eficaz en el mundo. Las motivaciones ordinarias habían desaparecido junto con el miedo y la ansiedad. No había nada que buscar, dado que todo era perfecto. La fama, el éxito y el dinero carecían de sentido. Los amigos me instaban pragmáticamente a que volviera a la consulta clínica, pero no había ninguna motivación ordinaria que me llevara a ello. Ahora podía percibir la realidad que subyace a las personalidades. El origen de las dolencias emocionales se hallaba en la creencia de las personas de que ellas son sus personalidades. Y así, como por sí mismo, el consultorio clínico se volvió a poner en marcha y con el tiempo creció enormemente. Venía gente de todos los Estados Unidos y el consultorio llegó a tener 2.000 pacientes externos que precisaban de más de 50 terapeutas y demás empleados, con 25 oficinas y laboratorios de investigación y electrocefalográficos. Cada año llegaban miles pacientes nuevos
y además comenzaron a darse entrevistas en la radio y en los programas de la cadena de televisión, como ya he mencionado. En 1973, las investigaciones clínicas se documentaron en formato tradicional de un libro, Old Molecular Psychiatry. Esta obra iba 10 años por delante de su tiempo y generó cierto revuelo. Las condiciones generales del sistema nervioso mejoraron lentamente y luego comenzó otro fenómeno. Había una dulce y deliciosa corriente de energía que fluía constantemente hacia arriba y por la médula espinal para entrar después en el cerebro, donde generaba una intensa sensación de placer ininterrumpido. Todo en la vida sucedía por sincronicidad y se desarrollaba en perfecta armonía. Lo milagroso era habitual. La presencia y no el yo personal era el origen de lo que el mundo llamaría milagros. Lo que quedaba del yo personal era solo un testigo de estos fenómenos. El yo mayor, más profundo que mi anterior yo, a mis anteriores pensamientos, determinaba todo cuanto sucedía. De los estados que se presentaban había dado cuenta otros a lo largo de la historia, y eso llevó a la investigación de las enseñanzas espirituales, entre ellas las de Buda, las de los sabios iluminados, los de Hungan Po y los maestros más recientes como Ramana Maharaji y Nigadartha Maharaj. Así quedó confirmado que estas experiencias no eran únicas. El Bhagavad Gita tenía ahora pleno sentido y a veces nos encontrábamos con Sri Ramakrishna y los santos cristianos daban cuenta de los mismos éxtasis espirituales. Todos los objetos, todas las personas en el mundo eran luminosos y exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se hicieron radiantes y expresaban esta radiación en serenidad y esplendor. Era evidente que toda la humanidad estaba en realidad motivada por el amor interior, pero que simplemente ya no era consciente de ello. La mayoría de las personas viven como en un sueño y no despiertan a la conciencia de lo que realmente son. La gente a mi alrededor parecía estar dormida y era increíblemente hermosa. Era como si estuviera enamorado de todo el mundo. Tuve que dejar la práctica habitual de meditar durante 1 hora por la mañana y otra hora después de cenar, porque intensificaba el abarrotamiento hasta tal punto que no era posible funcionar en el mundo. De nuevo, hubo una experiencia similar a la que había tenido lugar bajo aquella masa de nieve cuando era chico, y cada vez resultaba más difícil dejar aquel estado para volver al mundo. La belleza increíble de todas las cosas brillaba en toda su perfección, y donde el mundo veía falsedad, solo había belleza intemporal. Este amor espiritual impregnaba toda percepción, y desaparecieron todos los límites entre el aquí y el allí, el después y el ahora, o la separación. Durante los años pasados en el silencio interior, creció la fuerza de la presencia. La vida ya no era personal, ya no existía la voluntad personal. El yo personal se había convertido en un instrumento de la presencia infinita, e iba de aquí para allí y hacía las cosas como si tuviera voluntad. La gente sentía una extraordinaria paz dentro del aura de esa presencia. Los buscadores buscaban respuestas, pero ya no había nada individual que respondiera al nombre de David. Ciertamente, se daban respuestas muy delicadas desde el propio yo de ellos, que no era diferente del mío. En cada persona, el mismo yo brillaba en sus ojos. Lo milagroso acaeció más allá de la comprensión ordinaria. Desaparecieron muchas dolencias crónicas que el cuerpo había estado sufriendo durante años. La visión ocular se normalizó espontáneamente y ya no hubo más necesidad de llevar unos lentes bifocales que en teoría debían haber sido para toda la vida. De vez en cuando, una energía exquisita de arrobo, un amor infinito, comenzaba a irradiar de pronto desde el corazón hacia el escenario de alguna calamidad. Una vez, mientras conducía por la autopista, esta energía exquisita comenzó a brillar en el pecho. Al tomar una curva, apareció un automóvil accidentado. El vehículo estaba volcado y las ruedas aún estaban girando.
La energía pasó con gran intensidad desde el pecho hasta los ocupantes del automóvil y luego se detuvo por sí sola. En otra ocasión, mientras iba caminando por una calle de una ciudad que no conocía, la energía comenzó a fluir en dirección a la manzana siguiente, hasta llegar a la escena de una incipiente pelea de pandillas. Los muchachos se retrajeron y se echaron a reír, y entonces, una vez más, la energía se detuvo. Profundos cambios de percepción se dieron sin previo aviso en circunstancias improbables. Mientras cenaba solo en Rodman, en Long Island, la presencia se intensificó de pronto hasta que cada objeto y cada persona, que parecían estar separados bajo la percepción ordinaria, se desvanecieron en una universalidad y unidad intemporal. En aquel silencio inmóvil se hizo obvio que no había acontecimientos ni cosas y que en realidad nada ocurre, porque pasado, presente y futuro no son más que artefactos de la percepción, al igual que la ilusión de un yo separado, sujeto al nacimiento y la muerte. A medida que el yo limitado y falso se disolvía en el yo universal de su verdadero origen, surgía la sensación inefable de haber vuelto a casa, a un estado de absoluta paz y de alivio de todo sufrimiento. Es únicamente la ilusión de la individualidad la que da origen a todo sufrimiento, en cuanto uno no se da cuenta de que en realidad es el universo completo y uno con todo lo que es para siempre, sin fin. Ya no es posible ningún sufrimiento. Venían pacientes de todos los países del mundo. Algunos de ellos eran los más desesperados de los desesperados. Llegaban con aspectos grotescos, retorcidos, envueltos en sábanas húmedas, con los que se transportaban desde lejos hospitales, esperando un tratamiento para una psicosis avanzada y para trastornos mentales graves e incurables. Había algunos catatónicos, muchos habían estado mudos durante años, pero en cada paciente, por debajo de su apariencia lisiada, estaba la brillante esencia del amor y la belleza, quizás tan oscurecida para la visión ordinaria que la persona había llegado a no sentirse amada por nadie en el mundo. Un día trajeron a una catatónica muda al hospital con una camisa de fuerza. Tenía un grave trastorno neurológico y era incapaz de mantenerse en pie. Se retorcía en el suelo con espasmos y con los ojos en blancos. Tenía el cabello enmarañado, había desgarrado toda su ropa y emitía sonidos guturales. Su familia era bastante rica y debido a ello la habían estado viendo durante años un sinfín de médicos y de especialistas de todo el mundo bastante famosos. Se había intentado todo con ello, y la profesión médica se había dado por vencida con su desesperanzador caso. Surgió una escueta pregunta sin verbalizar. ¿Qué quieres hacer con ella, Dios? Y entonces se hizo claro que lo único que aquella mujer necesitaba era que la amaran. Eso era todo. Su yo interior brillaba a través de los ojos, y el yo conectó con aquella esencia amorosa. Y en aquel mismo momento se curó, al darse cuenta de quién era realmente. Lo que pudiera ocurrirle a su mente o a su cuerpo ya no le importaba. Esto, en esencia, ocurrió con innumerables pacientes. Algunos se recuperaban a los ojos del mundo y otros no, pero a los pacientes ya no les importaba que se diera o no una recuperación clínica. Su agonía interna había terminado. En el momento se sentían amados y en paz. El dolor cesaba. Este fenómeno solo se puede explicar diciendo que la compasión de la presencia recontextualizaba la realidad de cada uno de los pacientes de tal modo que experimentaban la curación en un nivel que trascendía el mundo y sus apariencias. La paz interior del yo nos envolvía a todos más allá del tiempo y de la identidad. Era evidente que todo dolor y todo sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios, y esta verdad se le comunicaba silenciosamente a la mente del paciente. Ese era el bloqueo mental de otro catatónico, que llevaba sin hablar muchos años. El yo le dijo a través de la mente:
Estás culpando a Dios por lo que el ego te ha hecho a ti. Y el paciente dio un salto y se puso a hablar, para sorpresa de la enfermera que presenciaba el incidente. El trabajo se hacía cada vez más gravoso y llegó a hacerse abrumador. Se rechazaba a los pacientes a la espera de que hubiera camas, a pesar de que el hospital había construido una sala extra para albergarlos. Era enormemente frustrante no poder contrarrestar el sufrimiento humano más que de uno en uno. Era como achicar agua del mar. Debía de haber algún otro modo de abordar las causas del malestar general, de aquel interminable río de angustia espiritual y de sufrimiento humano. Todo esto llevó al estudio de la kinesiología, que resultó ser un descubrimiento sorprendente. Era un agujero de gusano entre dos universos, el mundo físico y el mundo de la mente y del espíritu. Era una interfaz entre dos dimensiones. En un mundo lleno de gente dormida que había perdido la conexión con su origen, nos encontrábamos con una herramienta que permitía recuperar y demostrar ante todos la conexión perdida con la realidad superior. Esto llevó a poner a prueba cada sustancia, pensamiento y concepto que pudiera ser traído a la mente. En aquel esfuerzo recibí la ayuda de mis alumnos y de mis ayudantes de investigación, y entonces se hizo un importante descubrimiento. Mientras que todos los individuos daban una respuesta débil ante estímulos negativos como las luces fluorescentes, los pesticidas y los edulcorantes artificiales, los estudiantes de disciplinas espirituales que habían desarrollado sus niveles de conciencia no daban respuestas débiles como las daban las personas normales. En su conciencia había cambiado algo importante y decisivo. Al parecer ocurría cuando se daban cuenta de que no estaban a merced del mundo y que sólo se veían afectados por aquellas cosas en las que creía su mente. Quizá el proceso de desarrollo hacia la iluminación podría enseñarse para incrementar la capacidad de resistencia del hombre ante las vicisitudes de la existencia, incluidas las enfermedades. El yo tenía la capacidad de cambiar las cosas del mundo simplemente previéndolas. El amor cambiaba el mundo cada vez que se sustituía al no amor. La disposición general de la civilización se podía alterar profundamente concentrando este poder del amor en un punto muy concreto. Cada vez que esto sucedía, la historia se bifurcaba en nuevos caminos. Y ahora daba la impresión de que estos atisbos cruciales no sólo se podían comunicar con el mundo, sino que, además, se podían demostrar de forma visible e irrefutable. Daba la impresión de que la gran tragedia de la vida humana siempre había sido lo fácil que era engañar a la psique. La discordia y los conflictos habían sido las consecuencias inevitables de esa incapacidad básica de la humanidad para distinguir lo falso de lo verdadero. Pero aquí había una respuesta para este dilema fundamental, una forma de recontextualizar la naturaleza de la misma conciencia y de hacer explicable aquello que de otro modo solo se podía inferir. Había llegado el momento de dejar la vida en New York con su apartamento de ciudad y mudarse a una casa en Long Island para hacer algo más grande. Era necesario perfeccionarme a mí mismo como instrumento, y eso suponía dejar el mundo y todo lo que hay en él para sumergirme en una vida de reclusión en una pequeña ciudad donde pasaría 7 años entregado a la meditación y el estudio. Sin buscarlos, volvieron los abrumadores estados de arrobamiento, y con el tiempo surgió la necesidad de aprender el modo de estar en la presencia divina y aún así seguir funcionando en el mundo. La mente había perdido el rastro de lo que estaba sucediendo en el mundo en general, y con el fin de investigar y escribir, se hizo necesario abandonar la práctica espiritual y concentrarse en el mundo de la forma. Leyendo periódicos y viendo la televisión pude ponerme al día con la historia de quién era quién, con los principales acontecimientos y con la naturaleza del diálogo social en curso.
Las excepcionales experiencias subjetivas de la verdad, que es competencia de los místicos que influyen en toda la humanidad, enviando energía espiritual a la conciencia colectiva, son algo incomprensible para la mayoría de las personas y tienen por tanto un sentido limitado, salvo por otros buscadores espirituales. Esto llevó a un gran esfuerzo por ser ordinario, porque el mero hecho de ser ordinario es una expresión de la divinidad. La verdad del yo verdadero de uno se puede descubrir en el sendero de la vida cotidiana. Lo único que hace falta es vivir con cariño y con bondad. El resto se revela por sí mismo a su debido tiempo. La corriente y Dios son cosas diferentes. Y así, tras un largo viaje circular del espíritu, se regresó al trabajo más importante, que consistía en intentar traer la presencia al menos un poco más cerca de tantas personas como fuera posible. La presencia es silenciosa y transmite un estado de paz, que es el espacio en el cual y por el cual todo es y tiene su existencia y experiencia. Es definitivamente suave y no obstante es como una roca. Con ella desaparece todo temor, y debido a que el sentido del tiempo se detiene, no hay aprehensión ni pesar alguno, no hay dolor, no hay anticipación. La fuente de la alegría es interminable y siempre está presente. Sin principio ni final, no hay pérdida, ni pesar, ni deseo. No hace falta hacer nada. Todo es ya perfecto y completo. Cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen. Son meramente artefactos de un punto de percepción. Cuando se impone la presencia, ya no hay más identificación con el cuerpo o con la mente. Y cuando la mente guarda silencio, el pensamiento yo soy, desaparece también, y la conciencia pura brilla para iluminar lo que uno es, y fue y siempre será, más allá de todos los mundos y todos los universos, más allá del tiempo y por tanto sin principio ni fin. La gente se pregunta, ¿cómo se alcanza este estado de conciencia? Pero son pocos los que siguen los pasos debido a su sencillez. En primer lugar, el deseo de alcanzar ese estado era muy intenso. Después, la disciplina comenzó a actuar con un perdón y una ternura constantes y universales sin excepción. Uno ha de ser compasivo con todo, incluso con el propio yo y con los pensamientos de uno. Más tarde, tuve que estar dispuesto a dejar en suspenso los deseos y a someter la voluntad personal en todo momento. A medida que cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo y cada acto se sometían a Dios, la mente se iba quedando en silencio. Al principio se desembarazó de historias y de párrafos enteros, después de ideas y conceptos, y cuando uno deja de querer poseer estos pensamientos, estos ya no alcanzan tanta elaboración y comienzan a fragmentarse cuando están a mitad de formarse. Finalmente fue posible invertir la energía que hay tras el pensamiento antes siquiera de que se convirtiera en pensamiento. El trabajo para fijar el enfoque fue constante e implacable, sin siquiera permitirse un instante de distracción en la meditación. Y prosiguió mientras me dedicaba a las actividades habituales. Al principio parecía muy difícil, pero con el paso de los días se convirtió en algo habitual y automático, precisando cada vez de menos esfuerzo para finalmente suceder sin esfuerzo alguno. El proceso se parece al de un cohete que abandona la Tierra. Al principio hace falta un enorme poder, pero después hace falta cada vez menos, a medida que la nave abandona el campo gravitatorio terrestre, hasta que finalmente se mueve por el espacio mediante su propio impulso. De repente, y sin previo aviso, tuvo lugar un cambio de conciencia y la presencia ya estaba ahí, inequívoca y omnibarcante. Hubo unos instantes de aprehensión cuando el yo moría y luego el absoluto de la presencia inspiró un relámpago sobrecogedor. El avance fue espectacular, más intenso que ningún otro con anterioridad. No había nada con que compararlo en la experiencia normal. Tan profundo impacto quedó amortiguado
por el amor que conlleva la presencia. Sin el apoyo y la protección de ese amor, uno habría quedado aniquilado. Después vino un momento de terror, cuando el ego se aferró a la existencia, temiendo convertirse en nada. Pero en vez de eso, cuando murió, se vio sustituido por el yo como totalidad, el todo en el cual todo se conoce y es obvio en la perfecta expresión de su propia esencia. Con la no localidad llegó la conciencia de que uno es todo lo que haya existido o puede existir. Uno es total y completo, más allá de toda identidad, más allá de todo género, más allá siquiera de su misma humanidad. Ya nunca más habría que temer el sufrimiento ni la muerte. Lo que sucedió con el cuerpo después de este punto es irrelevante. En determinados niveles de conciencia espiritual, los achaques del cuerpo se curan o desaparecen espontáneamente, pero en el estado absoluto, tales consideraciones son irrelevantes. El cuerpo proseguirá el curso previsto y luego volverá al lugar de donde vino. Es una cuestión sin importancia y uno no se siente afectado por ello. El cuerpo se convierte en un eso más que en un yo, como cualquier otro objeto, como un mueble de una habitación. Se le antoja a uno cómico que la gente siga dirigiéndose al cuerpo como si fuera el tú individual, pero no hay forma de explicar este estado de conciencia a quien no lo haya vivido. Lo mejor es seguir adelante con los propios asuntos y dejar que la providencia se ocupe del ajuste social. Sin embargo, cuando uno se sumerge en el arrobamiento, no sé por qué me sale cuando uno se sumerge, esperen que me perdí ahora. Acá estoy. Sin embargo, cuando uno se sumerge en el arrobamiento, es muy difícil ocultar un estado de semejante éxtasis. El mundo puede quedarse deslumbrado y la gente puede venir desde muy lejos para conectar con el aura que lo acompaña. Los buscadores espirituales y los curiosos de lo espiritual pueden sentirse atraídos, al igual que los enfermos que están buscando un milagro. Uno se puede convertir en un imán y en fuente de alegría para ellos. Normalmente, en este punto existe el deseo de compartir este estado con los demás y de utilizarlo en beneficio de todos. El éxtasis que acompaña a este estado no es absolutamente estable, también hay momentos de gran angustia. Los más intensos se dan cuando el estado fluctúa y de repente cesa sin razón aparente. En estos estados se dan periodos de intensa desesperación, así como el temor de que la presencia le haya olvidado a uno. Estas caídas hacen arduo el sendero y para superarlas hace falta una gran dosis de voluntad. Al final se hace obvio que uno debe trascender este nivel o sufrir permanentemente estos insoportables descensos desde la gracia. Así pues, hay que renunciar a la gloria del éxtasis cuando uno se sumerge en la ardua tarea de trascender las dualidades, hasta que uno está más allá de todos los opuestos y sus conflictivos tirones. Una cosa es renunciar alegremente a las cadenas de hierro del ego, y otra muy distinta es abandonar las cadenas de oro de la dicha del éxtasis. Es como si uno renunciara a Dios al tiempo que aparece un nuevo nivel de temor, un temor nunca antes anticipado. Es el terror final de la soledad más absoluta. Para el ego, el miedo a la no existencia era formidable y le hizo retraerse de él una y otra vez cuando parecía aproximarse. Luego se hizo evidente el propósito de las agonías y de las noches oscuras del alma. Son tan intolerables que su exquisito dolor le espolea a uno hasta que el esfuerzo extremo que hace falta para superarlas. Cuando la vacilación entre el cielo y el infierno se hace intolerable, hay que someterse incluso al deseo por la existencia. Solo entonces se puede ir por fin más allá de la dualidad de la totalidad frente a la nada, más allá de la existencia o la no existencia. Esta fase de culminación del trabajo interior es la más difícil, el instante decisivo final.
donde uno se hace plenamente consciente de que la ilusión de la existencia que uno trasciende aquí es irrevocable. No hay marcha atrás desde este punto y el espectro de su irreversibilidad hace que esta última barrera parezca la decisión más formidable jamás tomada. Pero de hecho, en este apocalipsis final del yo, la disolución de la única dualidad que queda, la de la existencia y la no existencia, la de la identidad misma, se disuelve en la divinidad universal y no queda conciencia individual que pueda tomar la decisión. El último paso, por tanto, lo da Dios. David R. Hawkins. Hasta acá, entonces, seres bonitos, llegamos al final de este maravilloso libro, El Ojo del Yo. Bueno, es un libro intenso para leer, releer, como dije al principio. Y bueno, me hace mucho sentido esta última parte, ¿no? Donde hay que, como decimos nosotros, ir surfeando la ola, ¿no? Que a veces estamos en la cresta, pero cuando estamos en la cresta, después bajamos. Y lo que iba tomando conciencia mientras estaba tratando de desayunar algo, porque hace unos días que vengo muy mal físicamente, o sea, en el sentido de muy revuelta y demás, es que hay que manejar las energías. Me lo digo, tengo que manejar mejor las energías, porque después de tremendo subidón que me pegué con todo el festejo y la celebración, y me notaba que estaba como muy activa, ¿no? Como muy el tema del péndulo, ¿no? Ya hace unos años había hecho un videíto del péndulo, de las polaridades. Cuando estamos muy ahí, esa inercia con la cual bajamos, cuando estamos muy ahí, baja con todo y se va a la otra polaridad. Y lo mejor es estar como en un medio, ¿no? Ni en una ni en otra. Bueno, pero eso es aprendizaje y eso es lo que uno tiene como que ver cuando estamos como muy allá arriba. Exacto, mi Debo hermosa, ¿cómo estás? Esa neutralidad, que entiendo que bueno, que a veces podemos verlo enseguida y volver, y hay veces que no, y bueno, a este personaje le siguen pasando esas cosas. Yo me notaba que estaba como muy allá arriba, ¿no? Como muy que estuvo bien de todos modos, no es que reniego de ello ni me lamento por haber estado así, pero que bueno, ahora a aguantarse, ¿no? Como no es un bajón, pero sí estoy como muy energéticamente como muy bajita, y claro que sí, es un día a la vez y a todos nos pasa, totalmente. Y lo importante es, como a todos nos pasa y nos va a seguir pasando, por más conciencia que vayamos adquiriendo, por más trabajo que uno vaya haciendo, es abrazarse también en esos momentos, ¿sí? Por eso es como que, bueno, ahora me tengo mucha más paciencia, ahora me abrazo mucho más y me miro al espejo y le digo a Débora, ya va a pasar esto también, ¿no? O sea, tampoco te quedes ahora, ay, porque sí, porque estuviste así, allá, estuviste festejando y estuviste como una loca de acá para allá, ahora abancate la que venga. No hay que hablarse tampoco así, sino decir, bueno, lo disfruté, todo perfecto, toda esa impulsividad y esa energía pum para arriba. Ahora abrazate también en estos momentos en los que estás como más chatita, como más, ¿no? Queriendo estar en la cama. Bueno, a nivel físico estoy como muy revuelta. Eso es lo que más me tira para atrás, pero bueno, nada, por suerte pude desayunar hoy, así que ya es como un pasito, acá como decía, un pasito, un día a la vez. Así que seres bonitos, nada, es hermoso esto de estar con vida, es hermoso esto de estar viviendo esta experiencia humana, es hermoso esto de estar aprendiendo día a día desde lo que nos hemos puesto como plan de vida, abrazando las luces, las sombras, que no me gusta decir sombras, me gusta decir los momentos de no tan luz, abrazarnos en todo momento, porque estamos haciendo lo mejor que podemos, siempre.
Ay, sí, ay, bueno, sí, hay muchos resfriados. Bueno, Juanji lo tengo con una tos y un resfrío también tremendo ya desde hace días. Y es todo lo energético también. Estamos recibiendo muchas energías que, bueno, que este cuerpito físico no está acostumbrado. Y quieran creer o no, gente, o sea, las energías están entrando, quieran creer o no, en las energías, en los astros, en todo lo que, bueno, yo sí consumo y, y nada, y me gusta también ser consciente de eso, porque, porque está sucediendo. Podés creer o no, podés tomar o no esa información, pero que está sucediendo, está sucediendo. Y la humanidad se está transformando y nuestro cuerpo físico se está transformando. Así que nada, abrazarnos fuerte, fuerte, fuerte. Ay, ahora le voy a mandar una foto a mi querida Vicky, que me regaló este coliflor colibrí en el día de mi cumple. Lo hizo ella con sus manos, una hermosa artesana. Vicky, te amo. Tiene su historia este coliflor colibrí, que la conté el día de mi cumpleaños, y bueno, la voy a dejar acá para que también los que vean después de este video sepan, porque me lo voy a poner, porque es mi mascota, mi amuleto de la suerte. Y en el último retiro que participé, que es en el de Punta Indio, estábamos desayunando, ahí estábamos desayunando un grupito de los cuales estaba Vicky, y yo muy entusiasmada, con mucha certeza de que estaba viendo un colibrí. En vez de decir un colibrí, dije, ¡ay, un coliflor! Pero convencida de que estaba diciendo un colibrí. La mina estaba feliz de ver a un coliflor. Entonces, nada, se fusionó un coliflor colibrí. Y Vicky hizo todo lo que es la pancita como si fuese un coliflor. No saben lo que es. Y el resto de colibrí. Entonces es mi mascota de la suerte, es mi animal de poder. Ahí está, mi animal de poder, el coliflor colibrí. Pero bueno, obviamente que todo ese día se podrán imaginar el gaste que me comí con el tema del coliflor colibrí. Y bueno, nada, empezaron a gastarme haciendo imágenes con la inteligencia artificial de lo que sería un coliflor colibrí. Y bueno, hoy ya está aquí creado en este prendedor que tan amorosamente diseñó Vicky y que me regaló para mi cumple. Y nada, me pidió una foto, ahora después le voy a sacar una foto. Así que sí, imagínate el gaste que me comí. Bueno, hasta el día de hoy, cuando me ven me dicen, ya, Débora Coliflor Colibrí, ese es mi apodo. Bueno, seres bonitos, se nota que estoy un poco mejor, por eso charlo, porque en la lectura anterior estaba para atrás. Espero que no se haya notado tanto. Bueno, hoy a las 6 de la tarde, nuevo horario, al menos por el mes de abril, porque bueno, tengo actividades con el niño que me requieren a las 7 fuera de casa. Hoy a las 6 de la tarde vamos a estar compartiendo más enseñanzas del doctor Hawkins en la tertulia del Doc con Maximilian y Carla. Y hoy vamos a estar hablando del nivel más bajo del mapa de la conciencia, que es la vergüenza. Es lo que calibra más bajo, que calibra en 20. Así que bueno, los esperamos a todos los que resuenen con las enseñanzas del doctor Hawkins. Vamos a estar hablando de la vergüenza. ¿Quién no pasó vergüenza en su vida? Bueno, yo hasta hace muy poquito reconocí que pasé vergüenza, así que es muy interesante, porque el nivel de la vergüenza es el más bajo. Y bueno, nada, no voy a spoilear nada de todo lo que vamos a hablar, pero bueno, está muy interesante para que se permitan, bueno, si así les resuena, escuchar esta charla que vamos a estar dando entre los tres. Hoy a las 6 de la tarde, creo que el vivo comienza por la cuenta de Maximilian, que es furgo.consciente. Y bueno, después igualmente va a quedar en el Instagram de Maximilian, de Carla y en el mío, y después lo subimos también a YouTube. Les recuerdo que en YouTube hay playlist, tienen pestañitas, hay una que se llama playlist, y ahí están mis participaciones en Tribu de las Estrellas, están también los vivos de la tertulia del TOC,
bueno, y todo el resto, ¿no? Las lecturas de los libros, los aportando mi granito de arena y demás. Pero nada, esténse atentos a esa pestañita que dice playlist porque hay de todo ahí. Ay, gracias mi bella, ya lo sé, hermosa. Bueno, gracias, creo que está mi amiga San también por ahí. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Y bueno, ay, qué suerte que me siento un poco mejor. Lo celebro con ustedes. Mi abrazo y los abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta las 6. Me voy a hacer otras cosillas. Chao, chao.